Mi hijo me arrojó agua en la cara. Vieja, aprende a pedir. Al amanecer vacié su cuenta y crucé la frontera con cada centavo que él creía suyo. El agua me chorreaba por las mejillas como lágrimas heladas que no me atrevía a derramar. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Me llamo Esperanza Herrera. Tengo 71 años y vivía, en una casita de adobe en las afueras de Tijuana, Baja California. Esa mañana de marzo, cuando el aire aún olía a tortillas recién hechas del puesto de Doña Carmen y los gritos de los vendedores ambulantes anunciaban el inicio de otro día, mi mundo se desplomó con la violencia de un vaso de agua arrojado directamente a mi rostro. Mi hijo Rodrigo, de 45 años, con su playera del América arrugada y ese bigote que se dejaba crecer para verse más joven, me miró como si fuera la cucaracha más repugnante que había pisado en su vida. Sus ojos, que una vez miraron con dulzura cuando era niño y me pedía que le cantara La Llorona para dormir, ahora destilaban un desprecio tan frío que me heló hasta los huesos. «Vieja inútil», me gritó, mientras su esposa Yolanda permanecía sentada en mi propia sala, pintándose las uñas de un rojo chilante, como si la humillación de su suegra fuera el entretenimiento matutino perfecto. Aprende a pedir las cosas como Dios manda. ¿O qué? ¿Te crees que aquí todo te lo debemos? El agua me goteaba desde la frente hasta el cuello, empapando mi blusa de algodón flordeado que había lavado a mano la noche anterior. Esa misma blusa que me puse porque pensé que tal vez, solo tal vez, si me veía presentable, mi hijo recordaría que su madre merece algo de respeto. Qué ingenua fui. Todo había comenzado porque me atreví a pedirle, sí, pedirle, no exigirle, que me diera dinero para comprar mis medicinas para la presión. Mis pastillas se habían terminado hace 3 días, y cada mañana despertaba con un zumbido en los oídos y mareos que me hacían tambalear como una borracha. Pero en esta casa, en mi propia casa que había puesto a su nombre cuando se casó para que tuviera algo seguro, hasta respirar se había vuelto un privilegio que debía mendigar. ¿Medicinas?, se burló Yolanda sin levantar la vista de sus uñas. ¡Ay, suegra! Usted exagera todo. Mi abuela vivió hasta los 90 sin tanto drama médico. Rodrigo soltó una carcajada que me atravesó el pecho como un cuchillo oxidado. Exacto, ma. Deja de inventar enfermedades. Lo que necesitas es moverte más, no andar de floja todo el día. Floja. Esa palabra se clavó en mi alma como espina de nopal. Yo, que a los 71 años seguía levantándome a las 5 de la mañana para hacer el desayuno. Yo, que planchaba su ropa y la de sus hijos porque nadie lo hace como tú, ma. Yo, que cuando sus gemelos de 12 años se enfermaban, era a mí a quien gritaban, «Abuela, duele», mientras sus propios padres seguían viendo la televisión. El piso de mosaico de mi cocina, ese que había elegido con tanto cariño hace 30 años cuando mi difunto esposo Aurelio aún vivía, ahora se sentía frío bajo mis pies descalzos. Las paredes amarillas que una vez irradiaron calidez familiar, ahora parecían testigos mudos de mi humillación diaria. En una esquina, sobre la mesa de formica rayada, estaba la fotografía de Rodrigo el día de su graduación de la secundaria. Ahí estaba mi niño, sonriéndome con esos dientes chuecos que nunca pudimos arreglar, abrazándome como si yo fuera lo más valioso de su mundo. Cuando sea grande, ma, te voy a comprar una casa bien bonita y nunca te va a faltar nada. Sus palabras de entonces resonaban como burla cruel en el presente. Rodrigo, hijo, mi voz salió quebrada, como cristal molido. No te estoy pidiendo dinero para caprichos. Es para las pastillas del corazón. El doctor dijo que no puedo dejarlas. Él se levantó del sillón con una violencia que hizo temblar los platos de la vitrina. Su 1,70 m se alzó amenazante frente a mí, y por primera vez en mi vida, le tuve miedo a mi propio hijo. ¿Sabes qué, vieja?, me señaló con el dedo como si fuera una criminal. Estoy harto de tus manipulaciones. ¡Ay, las pastillas! ¡Ay, me duele aquí! ¡Ay, me duele allá! Ya basta. Si quieres algo de esta casa, vas a aprender a pedirlo con respeto.
¿Entiendes? Fue entonces cuando caminó hacia la cocina. Llenó un vaso con agua del filtro que yo misma había comprado con mi pensión. Regresó a donde yo estaba parada junto al comedor de madera donde habíamos celebrado tantas Navidades. Y sin previo aviso, me arrojó toda el agua directo a la cara. El shock me paralizó. El agua fría me corrió por el rostro. Se metió por mi nariz. Empapó mis canas recogidas en un chongo sencillo. Mis lentes se empañaron completamente. Por un momento que se sintió eterno, no pude ver nada. Solo sentir la humillación viscosa escurriéndome por la piel. Yolanda aplaudió. Literalmente aplaudió, como si hubiera visto un espectáculo de circo. Así se hace, mi amor. A ver si ya entiende que aquí no manda. Los gemelos, Kevin y Brandon, asomaron sus cabecitas desde el pasillo. Tenían esa expresión que ponen los niños cuando ven algo que saben que está mal, pero no se atreven a decir nada. Kevin, el más sensible, tenía lágrimas en los ojos. Brandon simplemente bajó la mirada y desapareció hacia su cuarto. Mi corazón se partió, no solo por la humillación, sino porque esos niños estaban aprendiendo que está bien tratar así a una anciana, que está bien quebrar el alma de quien te dio la vida. Rodrigo se secó las manos en mi toalla de cocina, esa que bordé con flores de colores durante las noches solitarias después de que murió su papá. La próxima vez, me dijo con una calma que helaba más que cualquier grito, te pones de rodillas y pides las cosas por favor, como debe de ser. ¿Ya entendiste? No respondí. No podía. Tenía un nudo en la garganta del tamaño de un puño cerrado. Esa noche, mientras me acostaba en mi pequeña cama individual, que habían movido al cuarto de la lavadora porque la recámara principal es para la familia de verdad, las palabras de Rodrigo siguieron rebotando en mi cabeza como balas perdidas. Pero algo había cambiado. En lo más profundo de mi pecho, donde antes vivía la resignación, ahora crecía una semilla diminuta de algo que no reconocía. Era rabia, pero no cualquier rabia. Era la rabia sagrada de una mujer que finalmente entendía que había confundido amor con esclavitud. Y esa semilla, sin que yo lo supiera aún, estaba a punto de convertirse en el árbol más fuerte de mi vida. 3 días después del incidente del agua, mientras barría las migajas del desayuno que nadie más se molestaba en limpiar, mi mente comenzó a desenredar la madeja de recuerdos que había estado evitando durante años. Como cuando desenredas un rebozo viejo y te das cuenta de que cada nudo tiene una historia que duele. Me senté en el banquito de plástico junto a la estufa, ese que Aurelio me había comprado en el tianguis de la Colonia Libertad, porque decía que una señora de mi edad no debía estar tanto tiempo parada. ¡Qué ironía! Ahora, a los 71, pasaba más horas de pie sirviendo a una familia que me trataba como sirvienta que cuando trabajaba limpiando casas ajenas para mantener a mi hijo. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos llegaran como olas del mar de Rosarito, donde solíamos ir los domingos cuando Rodrigo era pequeño. 1987. Rodrigo tenía 8 años y había enfermado de neumonía. No teníamos seguro médico porque Aurelio trabajaba de albañil sin contrato fijo. Y el IMSS no nos cubría. Vendí mis aretes de oro, los únicos que tenía. Herencia de mi madre. También empeñé mi máquina de coser Singer, con la que hacía vestidos para las vecinas, y sacaba algunos pesos extra. Todo para pagar el hospital privado donde lo atendieron durante una semana. Rodrigo casi se muere esa noche de febrero. Yo dormía en una silla de plástico junto a su cama, tomando su manita sudorosa y prometiéndole que todo iba a estar bien. «No me dejes, mami», me susurraba con esa vocecita ronca que me partía el alma. «Promete que no me vas a dejar», le prometí, y cumplí. Pero ahora, 36 años después, él sí me había dejado. No físicamente, pero sí emocionalmente, como si esa promesa solo fuera válida en una dirección. 1994. Aurelio había muerto de un infarto fulminante mientras trabajaba en la construcción de una casa en playas de Tijuana. Tenía apenas 47 años. Rodrigo tenía 15 y estaba en plena adolescencia rebelde, peleándose con medio mundo, reprobando materias, llegando borracho los fines de semana. Yo trabajaba de lunes a sábado limpiando 3 casas en la zona Río,
donde las señoras ricas me miraban por encima del hombro, pero me pagaban lo suficiente para mantener la casa y los estudios de mi hijo. Los domingos lavaba y planchaba ropa ajena hasta las 11 de la noche. Mis manos se volvieron como lija de tanto cloro y detergente. Pero nunca le faltó nada a Rodrigo. Una noche lo encontré llorando en su cuarto, abrazando una foto de su papá. «Ma, ¿por qué se tuvo que ir? No es justo». «Mijo, la vida no es justa, pero nosotros sí podemos serlo. Tu papá te está viendo desde el cielo y quiere que seas un hombre de bien». Se abrazó a mí como cuando era pequeño y tenía pesadillas. Esa noche dormimos juntos en mi cama, como refugiándonos del mundo cruel que nos había quitado a nuestro hombre de la casa. ¿Dónde se quedó ese niño que me consolaba diciendo, «No llores, ma, yo te voy a cuidar siempre»? 2001. Rodrigo se enamoró de Yolanda, una muchacha de 20 años que trabajaba en una tienda de ropa del centro. Era bonita. Eso no se podía negar, pero tenía esa mirada calculadora que yo reconocía porque la había visto en las señoras para las que trabajaba. La mirada de quien siempre está viendo qué puede sacar de cada situación. La primera vez que vino a cenar a la casa, se quejó de todo, que si los frijoles estaban muy salados, que si la mesa era muy pequeña, que si mi sala se veía muy antigua. Rodrigo se disculpaba por mí, como si yo fuera una vergüenza que había que justificar. «Ma, es que Yolanda está acostumbrada a otras cosas. ¿No la entiendes? ¿Otras cosas? Con el sueldo de mesero que ganaba en un restaurante de la Revolución, apenas le alcanzaba para invitarla al cine una vez por semana. Pero yo callé. Siempre callé cuando se trataba de la felicidad de mi hijo. 2002. Se iban a casar. Yolanda había puesto sus condiciones. La boda tenía que ser en el Salón Los Arcos, con mariachi, vestido blanco importado, y luna de miel en Puerto Vallarta. El presupuesto era de 180,000 pesos de esos tiempos. Una fortuna para nosotros. «Ma, ¿tú qué opinas?», me preguntó Rodrigo una tarde, mientras yo zurcía unos calcetines suyos. «Hijo, si eso los hace felices. Es que es mucho dinero. Yo he estado ahorrando, pero no me alcanza ni para la mitad». Esa noche no dormí. Al día siguiente fui al banco y saqué todos mis ahorros. Cada peso que había guardado durante 10 años trabajando como una mula, mi retiro soñado, mi pequeño colchón para la vejez. Todo se lo di a Rodrigo para que pudiera casarse como su novia quería. «Ay, ma, eres la mejor del mundo. Te juro que te voy a pagar cada centavo». Nunca me pagó. Pero no solo eso. Al año siguiente, cuando nació Kevin, Yolanda me dijo que era hora de que yo contribuyera más, porque ahora había gastos de bebé. «Suegra, usted que está sola y ya no gasta en nada, podría ayudarnos con la renta. Solo son 3,000 pesos al mes. Nada del otro mundo. 3,000 pesos de mi pensión de 4,500 pesos. Me quedaban 1,500 para comer, medicinas, ropa, emergencias. Pero acepté, porque era por el bebé, por la familia. 2005. Nació Brandon. Yolanda se puso caprichosa y no quería levantarse de noche. «Es que estoy muy cansada, suegra. Usted que duerme poco, ¿no podría ayudarme?» Me convertí en la niñera nocturna de mis propios nietos. A los 58 años, me desvelaba dándoles mamila, cambiándoles pañales, cargándolos cuando lloraban. Rodrigo llegaba del trabajo y se iba directo a ver televisión. «Es que yo sí trabajo, ma. Tú entiendes». 2010. Mi compadre Evaristo me ofreció vender mi casita. Un desarrollador quería comprar toda la manzana para hacer un centro comercial. Me ofrecían 850,000 pesos. Una fortuna para una viuda como yo. «Mira, Esperanza, con ese dinero te puedes comprar algo más pequeño pero tuyo. Y te queda una lana para vivir tranquila. Ya trabajaste mucho en la vida». Esa noche les platiqué a Rodrigo y Yolanda sobre la oferta. «¿Estás loca, ma?», gritó Rodrigo. «¿Cómo vas a vender la casa? ¿Y nosotros dónde vamos a vivir? Hijo, ustedes pueden rentar algo. Con el dinero que yo les dé de ayuda». «No, ma, no se puede. Además, mira, déjame explicarte una cosa. Si tú vendes la casa y te dan toda esa lana, el gobierno te va a quitar un chorro en impuestos. Mejor ponla a mi nombre, y así no pagamos nada. El dinero lo administro yo, y tú no te preocupas por nada». Yolanda asentía como muñeca de resorte. «Sí, suegra.
Rodrigo sabe de esas cosas. Es mejor así. Firmé. Como una pendeja, firmé la casa a nombre de mi hijo. La casa donde había vivido 30 años, donde había criado a Rodrigo, donde habían nacido mis recuerdos más bonitos y más dolorosos. Del dinero de la venta nunca vi un peso. Ma, lo invertí todo en el negocio. Te va a dar mejores rendimientos. Ya verás que en unos meses empiezas a recibir tu parte. ¿Cuál negocio? Una taquería que quebró a los 6 meses. ¿Cuáles rendimientos? Las carcajadas de Yolanda cuando me preguntaba por mi dinero. Ay, suegra, usted tan intensa. El dinero se perdió en el negocio. Así son los riesgos de las inversiones. Pero no se preocupe. Aquí tiene casa y comida. ¿Qué más quiere? Lo que quería era recuperar mi dignidad. Pero para entonces ya había caído tan bajo que ni siquiera recordaba cómo se sentía tenerla. 2018. Me enfermé de diabetes. El doctor me explicó que necesitaba medicinas caras, análisis mensuales, cuidados especiales en la alimentación. Suegra, me dijo Yolanda mientras se comía una paleta de hielo en mi sala. Eso de la diabetes es puro cuento. Usted lo que tiene es pereza. Mi tía tenía diabetes y nunca tomó medicinas. Vivió hasta los 80. Rodrigo asintió. Ma, no seas exagerada. Con un té de hierbabuena se te quita todo. Comencé a vender mis pocas joyas, mis recuerdos, mis libros de poesía que me había regalado Aurelio, para comprar mis pastillas. Pero nunca dije nada, porque había aprendido que quejarme solo traía más humillaciones. Ahora, sentada en ese banquito de plástico, con el sabor amargo de todos esos recuerdos en la boca, me di cuenta de algo que me golpeó como un martillazo en el pecho. Yo no había criado a un hijo. Había criado a un desconocido que llevaba mi apellido y mi sangre, pero que había aprendido a verme como un recurso que se podía explotar hasta agotarlo. Y lo más doloroso de todo era reconocer que yo había sido cómplice de mi propia destrucción. Cada sí que dije cuando debería haber dicho no. Cada peso que di cuando debería haber guardado. Cada humillación que tragué cuando debería haber gritado. Pero esa mañana, mientras el sol entraba por la ventana de mi cocina e iluminaba las migajas que acababa de barrer, algo cambió dentro de mí. Por primera vez en décadas, me pregunté, ¿y yo qué? ¿Cuándo me toca a mí ser feliz? La pregunta que me había hecho esa mañana siguió rebotando en mi cabeza durante días como pelota de ping-pong. ¿Cuándo me tocaba a mí ser feliz? Pero la vida en esa casa no me daba tregua para reflexionar mucho. Cada día traía nuevas humillaciones, nuevas formas en que Rodrigo y Yolanda me recordaban que yo era un estorbo tolerado, no un miembro querido de la familia. El viernes de esa semana, mientras preparaba el desayuno como todas las mañanas desde hacía años, Kevin se acercó a la estufa donde yo estaba volteando los huevos. «Abuela, ¿por qué hueles raro?» Me quedé helada. Raro. Un niño de 12 años me decía que olía raro. Me olí discretamente la blusa. Tal vez era el jabón barato que usaba para lavarme, o el perfume de 5 pesos que me había comprado en el tianguis porque ya no me alcanzaba para nada mejor. «¿Raro cómo, mijo?» «Como a... vieja», dijo Kevin, y se rió como si hubiera hecho el chiste más gracioso del mundo. Brandon, desde la mesa, se unió a las carcajadas. «Sí, hueles a casa de ancianos». Yolanda, que estaba pintándose las uñas en la sala, gritó sin levantar la vista. «Niños, no sean groseros. Su abuela no huele a vieja». Hizo una pausa dramática. «Huele a descuido». Las carcajadas se multiplicaron. Hasta Rodrigo, que bajaba las escaleras abrochándose la camisa para irse al trabajo, soltó una risita. «Ma, los niños tienen razón. Deberías cuidarte más. Date un baño con agua caliente. Pon algo de perfume. No es normal que una persona huela así. Agua caliente». Como si no supiera que desde hacía meses me habían prohibido usar el calentador porque gastaba mucha gas. Como si no supiera que me bañaba con agua fría a las 5 de la mañana para no molestar cuando ellos necesitaran el baño. Como si no supiera que mi perfume era lo único que mi pensión de viuda me permitía comprar, después de dar casi todo mi dinero para los gastos de esta casa que ya no era mía. Me tragué las lágrimas y seguí volteando los huevos. Los niños siguieron desayunando como si no hubiera pasado nada.
Para ellos, humillar a la abuela era tan normal como desayunar cereal con leche. Esa tarde, cuando fui a tender la ropa en el patio trasero, escuché voces que venían de la sala. Yolanda estaba hablando por teléfono con alguien, probablemente con su hermana Lupita, con quien siempre se quejaba de todo. Ay, hermana, no sabes el martirio que es vivir con una suegra. Todo el día ahí, estorbando, haciendo ruido con sus pantuflas. Y luego se queja de que no la tomamos en cuenta. Pero ¿cómo la vamos a tomar en cuenta si ya ni para qué sirve? Hizo una pausa, esperando la respuesta del otro lado de la línea. ¿Que cómo ayuda? ¡Ja! Hace el desayuno, sí, pero todo le queda salado o quemado. Lava la ropa, pero la deja con manchas. Cuida a veces a los niños, pero luego los malcría y les da dinero que no tiene. Honestamente, Lupita, creo que ya está senil. El otro día se le olvidó apagar la estufa y casi nos quema la casa. Mentira. Jamás se me había olvidado apagar la estufa. Pero Yolanda tenía esa habilidad diabólica de inventar historias que me hacían parecer una anciana incompetente. No, pues sí queremos correrla. Pero Rodrigo dice que qué va a decir la gente. Ya sabes cómo es aquí en la colonia. Todos bien metidos. Pero te juro por Dios que ya no la aguanto. El otro día hasta le grité que se fuera a buscar un asilo. Se rió con una crueldad que me atravesó el pecho como navaja. ¿Que si lloró? Pues claro que lloró. Pero luego se le pasó. Como siempre. Es muy dramática la señora. Todo lo hace para dar lástima. Dejé caer la pinza de tender la ropa. Mis manos temblaban tanto que no podía sostener nada. ¿Dramática? ¿Dar lástima? Cada lágrima que había derramado en esta casa había sido real. Cada dolor había sido genuino. Cada humillación había sido como un puñal en el alma. Me senté en el escalón del patio, entre las macetas de geranios que ya no florecían porque nadie las regaba excepto yo. Y por primera vez me permití ver la verdad completa. No era que Rodrigo se hubiera vuelto malo de la nada. Él había aprendido a despreciarme porque Yolanda se lo había enseñado. Día tras día, comentario tras comentario, risita tras risita. Y yo había sido tan cobarde, tan desesperada por mantener la armonía familiar, que nunca había defendido mi lugar en esta casa. Había permitido que me convirtieran en el chivo expiatorio de todas sus frustraciones. Esa noche, durante la cena, decidí intentar algo que no había hecho en años: participar en la conversación familiar. ¿Saben qué? Hoy vi en las noticias que van a abrir un nuevo centro cultural en el centro. Van a dar clases de baile, de pintura. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Me interrumpió Rodrigo sin levantar la vista de su plato. Pues pensé que tal vez podría inscribirme en algo. Siempre me gustó pintar. Acuérdate que antes... Rodrigo dejó los cubiertos con un golpe seco sobre la mesa. No estás en edad de andar en esas pendejadas. Además, ¿con qué dinero? ¿O crees que nosotros te vamos a mantener tus hobbies? Yolanda soltó una carcajada. Ay, suegra, ya se cree artista. Lo que necesita es ocuparse en cosas útiles, no en mariconadas de pintura. Los niños se reían por inercia, sin saber realmente de qué, pero entendiendo que reírse de la abuela era lo que se esperaba de ellos en esta casa. Pero yo podría pagar las clases con... ¿Con qué? Rodrigo me miró con esa sonrisita cruel que había perfeccionado en los últimos años. ¿Con tu pensión? Esa pensión que no te alcanza ni para tus medicinas y que tenemos que estar completando nosotros cada mes. Otra mentira. Yo nunca había pedido que me completaran nada. Al contrario, eran ellos quienes cada mes me pedían prestados mis últimos pesos para sus gastos de cerveza, gasolina, caprichos de los niños. Mejor piensa en cosas realistas, continuó Rodrigo. ¿Cómo ayudar más aquí en la casa? Yolanda se queja de que luego no lavas bien los trastes, que los dejas con grasa. Yo lavo los trastes todos los días, hijo. Con agua fría porque... Ahí estás otra vez con tus excusas. Explotó Rodrigo, golpeando la mesa con el puño. Siempre tienes una excusa para todo. Que si el agua está fría, que si te duele la espalda, que si no tienes dinero. Ya basta de justificaciones. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los niños habían dejado de masticar. Yolanda me miraba con esa expresión de triunfo que ponía cada vez que Rodrigo me regañaba. Me levanté de la mesa sin terminar mi cena. Recogí mi plato, lo lavé en silencio
y me fui a mi cuartito al fondo de la casa. Esa habitación que antes había sido mi lugar de costura, donde tenía mi altar con la Virgen de Guadalupe y las fotos de mis papás, y que ahora era solo un espacio de 4 paredes, donde me refugiaba a llorar. Me senté en la orilla de mi cama individual y miré alrededor. Las paredes tenían manchas de humedad que formaban figuras extrañas, como nubes grises que presagiaban tormenta. En la mesita de noche tenía mi rosario, regalo de primera comunión que había conservado durante 60 años, y una foto de Aurelio cuando éramos novios. Él me miraba desde esa foto con ojos llenos de amor, de promesas, de futuro. ¿Qué harías tú, viejo?, le pregunté en voz baja a la fotografía. ¿Qué harías si vieras cómo me trata nuestro hijo? Pero Aurelio no podía responderme. Solo podía quedarse ahí, sonriéndome desde un tiempo cuando yo era una mujer deseada, respetada, amada. Me acosté vestida esa noche. Ya ni ganas tenía de ponerme el camisón. ¿Para qué? Si total, mañana sería otro día igual. Otra jornada de humillaciones pequeñas, de desprecios disfrazados de normalidad, de ser invisible en mi propia casa. Pero mientras miraba las manchas del techo a la luz que se colaba por la ventana sin cortinas, esa pregunta volvió a martillear en mi cabeza. ¿Cuándo me toca a mí ser feliz? Y por primera vez, en lugar de sentir autocompasión, sentí algo diferente. Sentí coraje. No rabia explosiva, sino algo más frío, más calculado. El tipo de coraje que nace cuando finalmente entiendes que has estado viviendo una mentira y que nadie va a venir a salvarte. El tipo de coraje que te hace pensar cosas que nunca habías pensado antes. Cosas peligrosas. Esa noche no dormí. Me quedé despierta hasta el amanecer. Y por primera vez en años, no fue por preocupación o tristeza, fue porque había comenzado a planear. El plan que había comenzado a formar en mi cabeza durante esas horas de insomnio era simple: revisar todos los papeles de la casa. Yo sabía que Rodrigo guardaba documentos importantes en el cajón de su escritorio, ese mueble de madera que había sido de Aurelio, y que ahora mi hijo usaba como si fuera suyo de toda la vida. Durante años, cada vez que yo preguntaba algo sobre los papeles de la casa, Rodrigo me decía: «Ma, esas cosas son muy complicadas para ti. Mejor déjamelo a mí, que yo entiendo de números y contratos». Y como la pendeja que había sido, siempre le creí. Pero esa mañana de abril, mientras Rodrigo se había ido temprano al trabajo y Yolanda había salido con los niños a hacer las compras del mandado, decidí que era momento de entender exactamente en qué situación estaba. La casa estaba en silencio. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared que había sido regalo de bodas de mis papás. Me paré frente al escritorio con las manos temblorosas. Era como si estuviera a punto de abrir la caja de Pandora, pero algo en mi interior me decía que necesitaba saber la verdad, por dolorosa que fuera. El primer cajón estaba lleno de recibos de luz, agua, teléfono. Nada extraño. El segundo tenía facturas de la ferretería donde Rodrigo compraba materiales para sus trabajitos de fin de semana. Pero el tercer cajón, el más profundo, estaba cerrado con llave. Busqué por toda la casa hasta que encontré un llavero con llaves pequeñas en la cocina. La tercera llave encajó perfectamente. Lo que encontré adentro me dejó sin aliento. Había una carpeta roja con mi nombre escrito en la etiqueta: Esperanza Herrera. Documentos. Adentro estaban todos los papeles de la venta de mi casa. Pero no solo eso, había también estados de cuenta bancarios, facturas y contratos que yo nunca había visto. Saqué todo con manos temblorosas y me senté en la silla del escritorio para leer despacio, muy despacio, cada documento. El primer papel casi me da un infarto. Era el contrato de venta de mi casa, pero no por los 850,000 pesos que me habían dicho. La casa se había vendido por 1,200,000 pesos. Rodrigo me había mentido sobre el precio real por 350,000 pesos. Dinero que nunca había visto, dinero que él se había quedado sin decirme nada. Pero eso no era todo. Había estados de cuenta de una cuenta bancaria a nombre de Rodrigo Herrera, Fideicomiso E. Herrera. Mi hijo había abierto una cuenta usando mi nombre como respaldo, donde había depositado todo el dinero de la venta de mi casa. Con la mano temblándome como hoja en vendaval, seguí leyendo los movimientos de esa cuenta,
Durante 8 años, Rodrigo había estado sacando dinero de esa cuenta mes tras mes, no para invertir en el negocio, como me había dicho. Los retiros tenían conceptos muy específicos: pago enganche Toyota Camry, abono mueble sala, vacaciones Cancún, colegiatura niños escuela privada. Mi hijo se había comprado un carro nuevo con mi dinero. Habían ido de vacaciones a Cancún con mi dinero. Los niños iban a escuela privada con mi dinero. Todos esos años que yo me hacía pendeja creyendo que eran pobres, que apenas les alcanzaba para los gastos, resulta que habían estado viviendo como reyes con el dinero de la venta de mi casa. Pero lo peor estaba por venir. Encontré una hoja suelta, escrita a mano con la letra de Rodrigo. Era como un borrador de carta, lleno de tachaduras y correcciones. Decía: Yoli, ya hablé con el abogado. Dice que cuando la vieja se muera, yo heredo todo automáticamente porque la casa está a mi nombre y no hay testamento. Nada más hay que esperar a que se vaya. El dinero que queda en la cuenta también será nuestro porque aparezco como beneficiario. Calcula que son como 300,000 pesos todavía. No está mal para empezar el negocio de los tacos que queremos. Solo hay que tener paciencia. Leí esa carta 3 veces antes de que las palabras realmente penetraran en mi cerebro. Mi hijo estaba esperando a que me muriera. Había calculado cuánto dinero iba a heredar de mi muerte. Había hecho planes de negocio basados en mi funeral. Solo hay que tener paciencia. Como si yo fuera un trámite pendiente. Como si mi vida fuera un obstáculo menor para sus planes de prosperidad. Se me nublaron los ojos de pura rabia. No tristeza. Rabia pura, destilada, concentrada. El tipo de rabia que no había sentido ni cuando me enteré de que Aurelio había muerto. Pero seguí revisando papeles porque algo me decía que todavía había más sorpresas. Y las había. Al fondo de la carpeta encontré copias de mi credencial de elector, mi acta de nacimiento, mi CURP, todos mis documentos personales. Pero también había algo que me heló la sangre. Una solicitud de préstamo bancario a mi nombre por 50,000 pesos. Fechada apenas 2 meses atrás. Rodrigo había pedido un préstamo usando mi identidad como aval. Yo aparecía como la solicitante del préstamo, con mi firma falsificada. Si no pagaba ese préstamo, iban a embargar lo poco que me quedaba, mi pensión. En ese momento, escuché el ruido de la puerta principal. Yolanda había regresado con los niños. Rápidamente guardé todos los papeles exactamente como los había encontrado. Cerré el cajón con llave y me dirigí a la cocina tratando de parecer normal. «Suegra, ¿qué estaba haciendo?», me preguntó Yolanda con esa desconfianza que siempre tenía cuando me veía fuera de la cocina o del patio. «Nada, mija. Nomás limpiando un poco la sala». «Ah, bueno, porque luego usted anda de metiche donde no debe». «Metiche». Yo, en mi propia casa que había pagado con mi dinero, era una metiche. Esa tarde preparé la comida como autómata. Cebollitas cambray para el guisado, jitomates picados, cilantro fresco del mercadito de la esquina. Pero mi mente estaba completamente en otro lado. Cada movimiento de la cuchara en la olla era acompañado por un pensamiento que me quemaba por dentro. Mi hijo era un ladrón, un estafador, un falsificador de documentos. Y yo había sido tan ciega, tan estúpida, tan desesperada por mantener unida a la familia, que le había permitido robarme todo sin siquiera darme cuenta. Cuando llegó Rodrigo del trabajo, yo estaba sirviendo el arroz en los platos. Se sentó a la mesa como todas las tardes, tomó su cerveza Tecate del refrigerador, prendió la televisión para ver las noticias y comenzó a comer como si fuera el día más normal del mundo. Lo observé mientras masticaba. Su barbita recortada, sus manos que manejaban los cubiertos con esa delicadeza que había aprendido de mí cuando era niño. Esas mismas manos que habían falsificado mi firma. Esa misma boca que me había dicho 1000 veces, «Ma, tú no te preocupes por el dinero», mientras me robaba cada peso que tenía. «¿Qué me ves?», me preguntó de repente, notando mi mirada fija. «Nada, hijo». Solo pensaba, ¿en qué? Por un momento tuve la tentación de confrontarlo ahí mismo, de poner todos los papeles sobre la mesa y gritarle: «Ladrón, me robaste todo. Has estado esperando a que me muera». Pero algo me detuvo. Una voz interna que me decía: «No todavía. Primero necesitas un plan.
En nada importante, le respondí. Cosas de viejas. Rodrigo sonrió con esa sonrisita condescendiente que usaba cada vez que yo decía algo que él consideraba tonto. Ay, ma. Ya sabes que a tu edad es normal que la mente ande un poco confundida. Por eso es mejor que nos dejes a nosotros las cosas importantes. Confundida, senil, dramática, metiche. Cada adjetivo que había usado para describirme era una forma de justificar el robo, de hacerme parecer incapaz para que yo nunca cuestionara sus decisiones. Esa noche, acostada en mi cama individual en el cuartito de los trastes, no lloré. No sentí autocompasión. No me lamenté por mi suerte. En cambio, comencé a planear en serio. Rodrigo creía que yo era una vieja tonta e indefensa que nunca se iba a dar cuenta de sus robos. Creía que podía seguir engañándome hasta que me muriera y él pudiera heredar lo que quedaba de mi dinero. Pero se había equivocado conmigo. Yo no era la víctima indefensa que él pensaba. Había criado a un hijo trabajando de sol a sol. Había manejado una casa durante 40 años. Había sobrevivido a la muerte de mi esposo y a décadas de pobreza. No era una pendeja, solo había estado ciega por amor maternal, pero ahora ya no estaba ciega. Y cuando una mujer de 71 años se quita la venda de los ojos y decide que ya no va a ser víctima de nadie, pueden pasar cosas que nadie espera, cosas que van a doler, cosas que van a cambiar todo para siempre. Rodrigo había plantado viento durante años. Ahora iba a cosechar tempestades. Y yo iba a ser esa tormenta que nunca vio venir. El lunes siguiente amaneció nublado, como si el cielo estuviera en sintonía con lo que yo tenía planeado hacer. Me levanté a las 5 de la mañana, como siempre, pero esta vez no fue para hacer el desayuno de una familia que me despreciaba. Esta vez me levanté con un propósito que me ardía en las venas como café recién colado. Me bañé con agua fría. Me puse mi vestido azul marino que guardaba para ocasiones especiales, y me recogí el cabello en un chongo más elegante que de costumbre. Por primera vez en años, me miré al espejo y me gustó lo que vi. Una mujer mayor. Sí, pero con los ojos llenos de determinación que no había tenido desde la juventud. A las 8 en punto, cuando Rodrigo se fue al trabajo y Yolanda se quedó viendo sus novelas en la sala, yo también salí. Pero no para ir al mercado como ellos pensaban. Tenía una cita en el banco. Durante mis noches de insomnio había recordado algo importante. Cuando abrimos aquella cuenta de fideicomiso, hace 8 años, el gerente del banco me había explicado que yo tenía derechos como beneficiaria original, aunque Rodrigo apareciera como administrador. En aquel momento no le presté atención porque confiaba ciegamente en mi hijo. Qué pendeja había sido. Pero ahora esa información se había vuelto mi salvavidas. El Banco Santander de la Avenida Revolución era el mismo donde Aurelio y yo habíamos abierto nuestra primera cuenta de ahorros cuando éramos recién casados. Los mismos pisos de mármol, los mismos escritorios de madera, pero ahora yo entraba ahí no como la esposa sumisa que había sido, sino como una mujer que venía a recuperar lo que era suyo. Buenos días, señora. ¿En qué le podemos ayudar? La ejecutiva de cuentas era una muchacha joven. No tendría más de 30 años, con el cabello perfectamente peinado y una sonrisa profesional que me recordó a las vendedoras de las tiendas departamentales, donde yo nunca podía comprar nada. Buenas, señorita. Vengo a revisar los movimientos de una cuenta. Es un fideicomiso donde yo aparezco como beneficiaria. Le mostré mi credencial de elector y una copia de los documentos que había sacado del escritorio de Rodrigo la semana anterior. La muchacha revisó todo en su computadora, y después de unos minutos que se sintieron eternos, me miró con expresión preocupada. Señora Herrera, efectivamente usted aparece como beneficiaria original de esta cuenta, pero veo que en los últimos 8 años ha habido movimientos muy irregulares, retiros grandes, transferencias sin su autorización. Lo sé, mija. Por eso vengo. Mi hijo ha estado manejando esa cuenta sin mi consentimiento. Y quiero saber qué opciones tengo. La ejecutiva me pidió que esperara un momento y se fue a consultar con su supervisor. Regresó 10 minutos después acompañada de un señor mayor, de traje gris y expresión seria, que se presentó como el gerente de la sucursal. Señora Herrera, su caso es delicado pero no imposible de resolver. Usted como beneficiaria original
tiene derecho a reclamar el control de la cuenta, especialmente si puede demostrar que los movimientos se hicieron sin su conocimiento. ¿Y cómo puedo demostrar eso? Necesitaríamos que presente una denuncia formal ante el Ministerio Público por uso indebido de sus recursos. Con esa denuncia, podemos congelar la cuenta inmediatamente para evitar más movimientos irregulares. El corazón se me aceleró. Denunciar a mi propio hijo ante el Ministerio Público sonaba muy fuerte, muy definitivo. Pero después recordé la carta donde él esperaba mi muerte para heredar. Recordé los 350,000 pesos que me había robado del precio real de mi casa. Recordé el préstamo fraudulento que había sacado a mi nombre. ¿Cuánto dinero queda en la cuenta? El gerente consultó su computadora. Actualmente el saldo es de 127,000 pesos. Pero según veo aquí, hace 2 años había más de 400,000. 127,000 pesos. De los más de 1,200,000 que habían pagado por mi casa, a mi hijo solo le quedaban 127,000 pesos. El resto se lo había gastado en carros, vacaciones, colegiaturas y Dios sabe qué más. Quiero hacer la denuncia, dije con una voz que no reconocí como mía. Era firme, decidida, sin temblor. Perfecto. Le voy a dar la dirección del MP más cercano y los documentos que necesita llevar. Una vez que tenga la denuncia, regrese aquí y congelaremos la cuenta de inmediato. Salí del banco con una carpeta llena de papeles y una sensación extraña en el pecho. No era felicidad, pero tampoco era tristeza. Era algo nuevo, algo que no había sentido en décadas. Era poder. La agencia del Ministerio Público estaba a 20 minutos en camión. Durante todo el trayecto, mientras veía pasar las calles de Tijuana por la ventana, me repetí como mantra las palabras que había escuchado tantas veces. Solo hay que tener paciencia. Bueno, pues ya se me había acabado la paciencia. En el MP me tocó esperar 2 horas antes de que me atendiera un licenciado flaco, de lentes, que parecía aburrido de la vida. Pero cuando le conté mi historia y le mostré todos los documentos, se enderezó en su silla como si le hubieran puesto un resorte. Señora, esto es fraude agravado, falsificación de documentos y abuso patrimonial contra adulto mayor. Son delitos graves que pueden llevar a varios años de prisión. Prisión. Mi hijo podía ir a prisión. Por un momento sentí un nudo en el estómago, el instinto maternal que me gritaba, «¡Protégelo!». Pero inmediatamente recordé el agua arrojándome en la cara, las burlas, el desprecio, la carta planificando mi herencia. ¿Qué necesito hacer? Vamos a levantar la denuncia formal ahora mismo. Le advierto que una vez que firme, ya no hay vuelta atrás. El proceso legal seguirá su curso, aunque usted se arrepienta después. No me voy a arrepentir. Firmé la denuncia con mano firme. Cada letra de mi nombre en ese documento se sintió como una pequeña venganza, como recuperar un pedacito de mi dignidad perdida. Cuando regresé a la casa, eran casi las 6 de la tarde. Yolanda estaba en la cocina, calentando tortillas para la cena. ¿Dónde se había metido todo el día, suegra? Pensé que se había perdido. Fui a hacer unas diligencias al centro. ¿Qué diligencias? Usted nunca sale para nada importante. Por primera vez en años, miré a Yolanda directamente a los ojos, sin bajar la vista, sin la timidez de siempre. Diligencias importantes. Ya lo van a saber. Algo en mi tono debió sonar diferente porque Yolanda me miró con extrañeza, pero no dijo nada más. Esa noche, durante la cena, observé a Rodrigo con otros ojos. Ya no veía al hijo que había criado, sino al estafador que me había robado todo. Comía sus tacos de guisado con la tranquilidad de quien cree que nadie se ha dado cuenta de sus crímenes. ¿Qué tal tu día, ma? Muy bien, hijo. Muy productivo. ¿Qué hiciste? Cosas que debería haber hecho hace mucho tiempo. Rodrigo se rió. Ay, ma, ya andas misteriosa. ¿Qué, te conseguiste novio o qué? Yolanda soltó una carcajada. Ay, sí, la suegra anda de enamorada. ¿Quién se va a fijar en usted a esta edad? Los niños también se rieron. Para ellos yo seguía siendo la abuela tonta que se podía molestar sin consecuencias. Pero yo no reí, solo sonreí. Una sonrisa pequeña, misteriosa, que ninguno de ellos entendió, porque sabía algo que ellos no sabían. Al día siguiente, muy temprano, iba a llegar una citación del Ministerio Público para Rodrigo.
y ahí se iba a acabar su reinado de burlas y robos. Al día siguiente, cuando el cartero tocó la puerta a las 9 de la mañana con la citación oficial, yo estaba preparando café en la cocina. Yolanda recibió el sobre y gritó: «¡Rodrigo! ¡Te llegó una carta del gobierno!». Escuché desde la cocina cómo Rodrigo abría el sobre y después un silencio que se extendió demasiado. Luego un grito: «¿Qué pinche madre es esto?». Salí de la cocina secándome las manos con el delantal, muy tranquila. «¿Qué pasa, hijo?». Rodrigo estaba blanco como papel. En sus manos temblaba la citación del MP. «Ma, ¿tú sabes algo de esto?». «Es una citación por fraude. Dicen que alguien me denunció por mal uso de dinero». Lo miré directamente a los ojos, con la misma tranquilidad con la que había tomado café esa mañana. «Sí, hijo. Yo te denuncié». El silencio que siguió fue tan profundo que se podían escuchar los carros pasando en la calle. «¿Tú qué?». «Que yo fui la que te denunció ante el Ministerio Público. Por ladrón». La cara de Rodrigo se descompuso como si le hubieran dado una cachetada con guante de box. Sus ojos, que segundos antes me miraban con condescendencia, ahora se llenaron de una mezcla de pánico y rabia que yo nunca había visto en él. «¿Cómo que me denunciaste?». Su voz salió quebrada, aguda, como la de un niño pequeño al que pillan robando dulces. «Tú no puedes hacer eso. Yo soy tu hijo». Yolanda soltó la taza de café que tenía en las manos. Se estrelló contra el piso de la cocina con un ruido seco que resonó por toda la casa. Los pedazos de cerámica se esparcieron como su mundo perfecto, que también se estaba haciendo pedazos. «¿Qué está pasando aquí?», gritó Yolanda. «¿De qué hablan? ¿Cuál denuncia?». Me senté en la silla del comedor con una calma que yo misma no sabía de dónde venía. Era como si hubiera estado guardando toda esa tranquilidad durante décadas, esperando el momento exacto para usarla. «Yolanda, siéntate. Tú también necesitas saber de qué se trata esto». «No me digas qué hacer, vieja loca», me gritó Yolanda, pero su voz temblaba. «Explica qué chingaderas hiciste». Rodrigo se había dejado caer en el sillón, con la citación aún en las manos, leyéndola una y otra vez como si las palabras fueran a cambiar mágicamente. «Hijo, durante 8 años me has estado robando. Te quedaste con 350,000 pesos extras de la venta de mi casa. Has vaciado la cuenta del fideicomiso. Pediste un préstamo de 50,000 pesos falsificando mi firma. Y por si fuera poco», mi voz se endureció como piedra, «encontré tu carta donde planeas qué hacer con mi herencia cuando yo me muera». El silencio que siguió fue tan pesado que parecía que las paredes de la casa se iban a desplomar. Yolanda miraba a Rodrigo con la boca abierta, como pescado fuera del agua. «¿Es cierto eso, Rodrigo?», le preguntó con una voz que apenas se escuchaba. Rodrigo se puso de pie de un salto, como resorte descompuesto. Su cara había pasado del blanco al rojo intenso. «¡Ma! ¡Estás loca! Todo lo que hice fue para proteger el dinero, para que no te lo fueras a gastar en pendejadas». «¿Proteger el dinero?». Me reí, pero no con humor, sino con esa risa amarga que sale cuando el dolor es tan grande que se convierte en algo más. «¿Protegerlo gastándotelo en un carro nuevo? ¿En vacaciones a Cancún? ¿En la colegiatura de los niños?». Esas eran inversiones, gastos necesarios para la familia. ¿Y quién te dio derecho a decidir eso? Era mi dinero, Rodrigo. El dinero de la venta de mi casa. Por primera vez en años, grité. Mi voz salió con una fuerza que no sabía que tenía, cargada de décadas de silencio acumulado, de humillaciones tragadas, de palabras que nunca me había atrevido a decir. Los gemelos aparecieron en el pasillo, despertados por los gritos. Kevin tenía los ojos llorosos. Brandon se chupaba el dedo como cuando era más pequeño. Nunca habían visto a la abuela gritarle a su papá: «¡Niños, váyanse a su cuarto!», les gritó Yolanda. Pero ellos se quedaron ahí parados, testigos de cómo su mundo familiar se desmoronaba frente a sus ojos. Rodrigo comenzó a caminar en círculos por la sala, jalándose los cabellos. De repente se detuvo y me señaló con el dedo como si fuera una criminal. «Ma, tú no entiendes nada. Yo he mantenido esta casa. He pagado todo. He cargado con tus gastos durante años». ¿Mis gastos? Me levanté de la silla con una energía que no había tenido en décadas.
¿Cuáles gastos, Rodrigo? ¿La comida que yo compro con mi pensión? ¿El agua fría con la que me baño porque ustedes no me dejan usar el calentador? ¿Las medicinas que yo pago con los últimos pesos que me quedan cada mes? Tú vives aquí gratis. Esta era mi casa. La pagué yo con mi trabajo. Y tú te la robaste igual que te robaste todo lo demás. Yolanda había empezado a llorar, pero no de tristeza. Eran lágrimas de rabia, de desesperación, del pánico de quien ve que su vida cómoda se está acabando. Rodrigo, dime que no es cierto, le suplicó a su marido. Dime que no robaste el dinero de tu mamá. Dime que no falsificaste documentos. Pero Rodrigo no podía negarlo. Tenía la cara del niño pequeño que había sido cuando yo lo cachaba en mentiras. Esa expresión de culpabilidad que no se puede esconder. Yoli, nosotros necesitábamos ese dinero. Para los niños. Para darte una vida mejor. Todo lo que hice fue por ustedes. ¡Mentira! Volví a gritar. Todo lo que hiciste fue por ti. Por no trabajar más. Por vivir como rico con dinero ajeno. Por darte la vida que creías que merecías sin esforzarte. Yolanda se acercó a mí con los ojos inyectados de sangre. Por un momento pensé que me iba a pegar. Usted lo va a arruinar todo. Va a destruir a esta familia. Los niños se van a quedar sin papá por su culpa. Los niños se van a quedar sin papá por culpa de su papá, que decidió ser un ladrón. ¡Cállese! Usted no tiene derecho. Después de todo lo que hemos hecho por usted. Me eché a reír. Una risa que salió desde el fondo de mi alma, liberando años de dolor guardado. ¿Todo lo que han hecho por mí? ¿Cómo escupirme en la cara? ¿Cómo humillarme todos los días? ¿Cómo tratarme peor que a un perro? ¿Cómo esperarme muerta para repartirse mis cosas? Yolanda se quedó callada. Rodrigo también, porque sabían que cada palabra que yo decía era verdad. Kevin, el nieto mayor, se acercó tímidamente. «Abuela, ¿es verdad que papá te robó?» La pregunta de ese niño de 12 años me partió el corazón, pero no iba a mentirle para proteger a su padre. «Sí, mijo, es verdad». «¿Y por eso va a ir a la cárcel?» «Puede ser, mi niño». Kevin comenzó a llorar en silencio. Brandon corrió hacia su mamá y se abrazó a sus piernas. Yo me sentí como la bruja mala del cuento, la que llega a destruir el mundo de todos. Pero después recordé todas las noches que había llorado sola en mi cuarto, todas las veces que había comido las sobras mientras ellos se servían lo mejor, todas las humillaciones, todos los desprecios, todas las veces que me habían hecho sentir como una carga. No, yo no era la bruja mala. Yo era la víctima que finalmente había decidido defenderse. Rodrigo se acercó a mí con las manos juntas, como si fuera a rezar. «Ma, por favor, podemos arreglar esto. Yo te devuelvo todo el dinero que quede. Te pido perdón, pero quita la denuncia. Piensa en los niños». ¿Ahora piensas en los niños? ¿Cuándo pensaste en ellos cuando falsificaste mi firma? ¿Cuándo pensaste en ellos cuando me robaste el dinero de mi casa? Por favor, ma, soy tu hijo. Un hijo no le roba a su madre. Un hijo no espera la muerte de su madre para heredar. Un hijo no humilla a la mujer que le dio la vida. Rodrigo se puso de rodillas frente a mí, como cuando era niño y me pedía perdón por alguna travesura. Pero ya no era un niño. Era un hombre de 45 años que había decidido destruir a su propia madre por dinero. «Ma, perdóname. Perdóname, por favor. Yo voy a cambiar. Te juro por Dios que voy a cambiar». Por un momento, mi corazón de madre se ablandó. Ese niño de rodillas frente a mí seguía siendo el bebé que había cargado en brazos, el niño que había cuidado cuando tenía fiebre, el adolescente al que había dado todo mi amor. Pero después recordé la carta. Solo hay que tener paciencia. Recordé el agua en mi cara. «Vieja, aprende a pedir». Recordé años de desprecio disfrazado de tolerancia. «No, hijo, ya es muy tarde para pedir perdón». Me dirigí hacia la puerta de la casa. Mi casa que él me había robado. «¿A dónde va?», me gritó Yolanda. «Me voy. Esta casa ya no es mi lugar. Ustedes pueden quedarse aquí hasta que la justicia decida qué hacer. Pero yo ya no voy a vivir ni un día más siendo humillada por ustedes». «Ma, no te puedes ir». Rodrigo corrió hacia mí. «¿A dónde vas a ir? No tienes a nadie más». Me detuve en el marco de la puerta y lo miré por última vez como mi hijo. A partir de ese momento solo iba a ser el hombre que me había traicionado.
Tienes razón, no tengo a nadie más, pero prefiero estar sola y con dignidad, que acompañada y humillada. Salí de la casa con la cabeza en alto, llevando solo mi bolsa con mis documentos y la poca ropa que había podido meter en una bolsa de plástico. Detrás de mí quedaron los gritos de Yolanda, el llanto de los niños y las súplicas de Rodrigo. Pero no volteé. Por primera vez en décadas, no volteé atrás, porque finalmente había entendido algo que debía haber aprendido años antes. A veces, para salvarte, tienes que tener el valor de perderlo todo. Mi hermana Consuelo me recibió en su casita de la colonia Doctores, como si hubiera estado esperándome toda la vida. Tenía 74 años. Era viuda también, y vivía sola desde que sus hijos se habían ido a Los Ángeles a buscar mejor suerte. Su casa era pequeña pero limpia, con olor a canela y jabón de pasta, con macetas de geranios en cada ventana y un altar a la Virgen de Guadalupe, que brillaba con veladores de colores. «Ay, hermana», me dijo mientras me abrazaba con fuerza. Siempre supe que ese muchacho no era de fiar. Desde chiquito tenía esa mirada, como calculando qué podía sacar de cada situación. Consuelo me instaló en el cuartito que había sido de su hija menor, con una cama individual cubierta con una colcha tejida a mano y una ventana que daba al patio donde ella cultivaba chiles y cilantro. Era pequeño, pero era mío. Nadie me iba a humillar ahí. Nadie me iba a escupir en la cara. Los primeros días fueron extraños. Despertar en silencio, sin tener que levantarme a las 5 para hacer desayuno para gente que me odiaba. Bañarme con agua caliente cuando se me diera la gana. Comer despacio, masticando bien, sin que nadie me gritara por hacer ruido con los cubiertos. Pero sobre todo, dormir en paz. Sin ese nudo constante en el estómago. Sin esa sensación de estar pisando cáscaras de huevo todo el tiempo. Sin preguntarme qué nueva humillación me esperaría al día siguiente. Una semana después de irme de la casa, Consuelo me despertó temprano con cara de preocupación. «Esperanza, hay un muchacho en la puerta. Dice que es tu nieto Kevin». Salí al patio en bata y pantuflas. Y ahí estaba Kevin con los ojos hinchados de llorar, la mochila del colegio colgando de un hombro y esa expresión de niño perdido que me partió el corazón. «Abuela, por favor regresa. Todo está muy feo en la casa». Me senté junto a él en las sillas de plástico del patio y lo abracé. Olía a jabón de lavandería y a tristeza. «¿Qué está pasando, mijo? Papá no ha dormido desde que te fuiste. Solo toma cerveza y grita. Mamá llora todo el tiempo. Brandon se hace pipí en la cama otra vez. Y vinieron unos señores del banco a decir que van a quitar la casa». Me dolió en el alma ver a ese niño sufriendo por los errores de su padre, pero no podía regresar. No después de todo lo que había pasado. «Kevin, escúchame bien. Tu papá hizo cosas muy malas. Robó dinero que no era suyo. Y cuando uno hace cosas malas, tiene que aceptar las consecuencias. Pero abuela, nosotros no hicimos nada malo. ¿Por qué nos castigas a nosotros también?» Esa pregunta me quemó por dentro. Porque era cierto. Los niños no tenían la culpa de tener un padre ladrón y una madre cómplice. «Mijo, yo no los estoy castigando. Pero tampoco puedo regresar a que me traten como me trataban. ¿Tú entiendes eso?» Kevin asintió con la cabeza, aunque sabía que no entendía completamente. Era muy chico para comprender que a veces las personas que amas te pueden lastimar tanto que no queda más remedio que alejarse. «¿Pero nos sigues queriendo?» «Los voy a querer toda la vida, mi niño. Pero amar no significa aguantar que te maltraten». Kevin se quedó conmigo toda la tarde. Jugamos lotería, le ayudé con la tarea de matemáticas y le preparé quesadillas de flor de calabaza como le gustaban. Cuando se fue, ya de noche, me prometí que encontraría la manera de mantener contacto con mis nietos sin tener que exponerme otra vez a los abusos de sus padres. 2 semanas después, cuando yo empezaba a acostumbrarme a mi nueva vida tranquila, Rodrigo apareció en casa de Consuelo. Pero no venía humilde como aquella vez que se puso de rodillas. Venía furioso, con los ojos inyectados y oliendo a cerveza desde temprano. «Ma, ya estuvo bueno de teatro. Te regresas ahora mismo». Consuelo salió de la cocina con un cuchillo de picar verduras en la mano. «Rodrigo, aquí en mi casa no vas a venir a gritar. Si quieres hablar con tu mamá, hablas con respeto o te largas». «Usted no se meta, tía. Esto es entre mi mamá y yo».
Todo lo que le hagas a mi hermana es asunto mío también, le contestó Consuelo sin bajar el cuchillo. Yo salí al patio. Rodrigo se veía demacrado, flaco, con ojeras profundas y la barba crecida. La denuncia y el proceso legal lo estaban acabando. ¿Qué quieres, Rodrigo? Quiero que retires la denuncia, que dejes de hacerte la víctima y arregles el desmadre que hiciste. ¿El desmadre que hice yo? ¿O el desmadre que hiciste tú robándome durante 8 años? No te robé. Administré tu dinero. Hice lo mejor para todos. ¿Lo mejor para todos era comprarle un carro a tu esposa con mi dinero? ¿Irte de vacaciones con mi dinero? ¿Mandar a los niños a escuela privada con mi dinero mientras yo me bañaba con agua fría y comía sobras? Rodrigo se acercó a mí con una expresión que nunca le había visto. Era odio puro. ¿Sabes qué, ma? Siempre fuiste una pendeja. Papá se murió de la vergüenza de haberte tenido como esposa. Y yo me avergüenzo de tenerte como madre. Esas palabras me dolieron más que cualquier golpe físico. Pero ya no era la mujer quebradiza de antes. Ya no iba a dejar que me destruyera con crueldad. Si tan avergonzado estás de mí, entonces no necesitas mi perdón. Vete y no regreses. Me vas a perdonar porque yo soy tu único hijo. Y vas a quitar esa denuncia porque si no, te juro por Dios que no me vuelves a ver en la vida, ni a mí ni a tus nietos. Era chantaje emocional, la última carta que le quedaba por jugar. Rodrigo, le dije con una calma que me sorprendió. Tú ya decidiste que no me ibas a tener en tu vida cuando empezaste a robarme, cuando me escupiste en la cara, cuando escribiste esa carta esperando mi muerte. Así que tu amenaza no me da miedo. Ya perdí a mi hijo hace mucho tiempo. Solo me había tardado en darme cuenta. Rodrigo se quedó parado ahí, con la boca abierta, como si no pudiera creer que su chantaje no había funcionado. Está bien, dijo finalmente, con una voz llena de veneno. Si así lo quieres, así va a ser. Pero te advierto una cosa. Yo sé cosas de ti que nadie sabe. Secretos que no te conviene que salgan a la luz. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿De qué estaba hablando? No sé de qué hablas. ¿No? ¿No te acuerdas de tus visitas al doctor Mendoza cuando yo tenía 15 años? ¿De las medicinas que escondías debajo de tu cama? ¿De las noches que llorabas encerrada en el baño? El mundo se me vino encima. Rodrigo sabía de mi depresión. Sabía del intento de suicidio que había tenido después de la muerte de Aurelio. Sabía de los medicamentos psiquiátricos que había tomado durante 2 años para poder seguir funcionando. En aquella época, en los años 90, la salud mental era un tabú. Si la gente se enteraba de que habías estado en tratamiento psiquiátrico, te miraban como si fueras loca peligrosa. Te discriminaban en el trabajo, te quitaban a los hijos, te convertían en paria social. Rodrigo, eso fue hace más de 20 años. Yo estaba atravesando una crisis después de la muerte de tu papá. Sí, ma. Y si no retiras la denuncia, me voy a encargar de que todo el barrio, todos los vecinos, toda la familia se entere de que mi mamá estuvo loca, de que intentó suicidarse, de que tuvo que ir con el loquero. La maldad en su voz era tan pura que me dio náuseas. Este hombre estaba dispuesto a destruir mi reputación, a humillarme públicamente, con tal de librarse de las consecuencias de sus robos. ¿Me estás chantajeando? Te estoy dando una oportunidad de arreglar las cosas en las buenas, porque en las malas, créeme que va a ser mucho peor para ti que para mí. Consuelo había escuchado toda la conversación desde la puerta de la cocina. Se acercó a Rodrigo con el cuchillo todavía en la mano y una expresión de desprecio absoluto. Rodrigo, eres una basura de persona, y si te atreves a lastimar más a tu mamá con chismes del pasado, te juro por la memoria de tu papá que yo mismo me encargo de que te vaya peor en el juicio. Usted no puede probar nada. ¿No? Consuelo sonrió con una maldad que no le conocía. ¿Quieres apostar? Porque yo sí tengo pruebas de muchas cosas. De las veces que le pegaste a tu primera novia, Marta. De la mercancía que robabas del trabajo cuando tenías 20 años. De los cheques sin fondos que firmaste cuando trabajabas en la ferretería de don Ramón. Rodrigo palideció. Eso no se puede probar. Marta todavía vive aquí en Tijuana. Don Ramón también. Y los dos me van a ayudar encantados si es para defenderte de tu mamá de un hijo malagradecido. La expresión de Rodrigo cambió. Por primera vez en toda esta pesadilla, él era quien se veía asustado.
Esto no se va a quedar así, murmuró entre dientes y se dio la vuelta para irse. ¡Rodrigo!, le grité cuando ya estaba en la puerta. Se volteó con una expresión expectante, como si pensara que yo iba a ceder a su chantaje. La próxima vez que vengas a amenazarme, asegúrate de no tener más secretos que yo, porque al parecer, tu tía Consuelo sabe cosas de ti que yo nunca supe. Rodrigo se fue sin decir nada más, pero vi en sus ojos algo que me llenó de una satisfacción extraña. Miedo. Por primera vez, mi hijo me tenía miedo a mí. ¿Y sabes qué? Me gustó esa sensación. Esa noche, mientras Consuelo y yo cenábamos quesadillas y veíamos las noticias en su televisor chiquito, me di cuenta de algo importante. Ya no tenía miedo. No miedo a estar sola. No miedo a que la gente supiera de mi pasado. No miedo a las amenazas de Rodrigo. Por primera vez en décadas, era libre. Y la libertad, descubrí, es el arma más poderosa que puede tener una mujer de 71 años contra quienes la subestiman. 6 meses después de la última visita de Rodrigo, yo estaba sentada en la terraza de un cafecito en la zona Río, viendo pasar a la gente mientras saboreaba un capuchino que me había pagado con dinero que nadie me había quitado. Nadie me había robado. Nadie me había exigido que justificara. Era mío, de mi pensión que ahora me alcanzaba para pequeños lujos porque ya no tenía que mantener a una familia de parásitos. El proceso legal había seguido su curso. Rodrigo fue condenado a 3 años de prisión por fraude y falsificación de documentos, aunque solo cumplió 8 meses, porque su abogado negoció una reducción a cambio de devolver lo que quedaba del dinero robado. El banco había congelado la cuenta, y después de todos los trámites legales, recuperé 89,000 pesos. No era mucho, pero era mío. La casa se había ido a remate bancario. Yolanda y los niños se habían tenido que ir a vivir con la mamá de ella en un departamentito de 2 cuartos en la colonia Sánchez Taboada. Según me contó Kevin en una de sus visitas, dormían 4 personas en cada cuarto y Yolanda trabajaba en un call center ganando 4,000 pesos al mes. Kevin y Brandon venían a visitarme cada 15 días. Al principio llegaban tímidos, como pidiendo perdón por los pecados de su padre. Pero poco a poco habían vuelto a ser los niños cariñosos que yo recordaba. Ya no había veneno en casa envenenándolos contra mí. Brandon, que ahora tenía 13 años, me había dicho la semana anterior: «Abuela, mi papá nos mintió mucho sobre ti. Decía que eras mala, pero tú nunca fuiste mala con nosotros». Kevin, ya de 14 años y con una madurez que no debería tener a esa edad, había sido más directo. «Abuela, siento mucho todo lo que te hicimos. No sabíamos que papá te estaba robando. Creíamos que eras tú la que no quería darnos dinero». Los había perdonado completamente. Eran víctimas de la manipulación de sus padres, igual que yo había sido víctima durante tantos años. Pero con Rodrigo era diferente. Había salido de la cárcel hace 2 meses, y según me contó Kevin, trabajaba de albañil en una constructora, ganando 300 pesos al día. Vivía en un cuartito alquilado detrás de una casa en la colonia Libertad, solo, sin ninguno de los lujos que había disfrutado con mi dinero. No había intentado contactarme. Supongo que había entendido que ya no había vuelta atrás. Esa tarde, mientras disfrutaba mi café y leía una novela de Marcela Serrano que había comprado en una librería de segunda mano, apareció frente a mi mesa una mujer que tardé en reconocer. Era Yolanda. Pero no la Yolanda altiva y despectiva que yo recordaba. Esta mujer se veía demacrada, con el cabello descuidado, sin maquillaje, con una blusa barata que había visto mejores días. Se veía como lo que era, una mujer de 40 y tantos que había perdido la vida cómoda que creía que le iba a durar para siempre. «Suegra, ¿puedo sentarme?». La miré en silencio durante varios segundos. Parte de mí quería decirle que se fuera al diablo, que me dejara en paz. Pero otra parte, la parte que había aprendido que la venganza solo te envenena a ti mismo, asintió hacia la silla vacía. Se sentó sin pedirse nada de tomar. Probablemente no tenía dinero ni para un café. «¿Cómo estás, suegra?». «Muy bien, Yolanda». «¿Y tú?». Bajó la mirada. Sus manos, que antes siempre estaban perfectamente arregladas con uñas postizas y anillos baratos, ahora se veían maltratadas, con las uñas mordidas y la piel reseca. Mal, muy mal.
El trabajo es pesado, el sueldo no me alcanza, los niños extrañan su casa, su escuela. Esperó a que yo dijera algo, pero no dije nada. No era mi problema. Suegra, vengo a pedirle perdón. Por todo. Por cómo la traté. Por las cosas que dije. Por todo. ¿Y Rodrigo? ¿También viene a pedir perdón? Rodrigo está muy mal. No habla con nadie. Trabaja todo el día y llega a su cuarto a tomar. Dice que usted lo destruyó. Me dieron ganas de reírme. Rodrigo creía que yo lo había destruido. No él mismo con sus robos y mentiras. Yolanda, Rodrigo se destruyó solito. Yo solo dejé de permitir que me destruyera a mí. Lo sé, suegra, lo sé. Y tiene razón. Nosotros la tratamos muy mal. Muy mal. ¿Y por qué lo hicieron? ¿Qué les hice yo para merecer tanto desprecio? Yolanda se quedó callada durante mucho tiempo, jugando con las manos sobre la mesa. Porque era fácil. Usted nunca se defendía, nunca gritaba, nunca se quejaba. Y nosotros estábamos frustrados con nuestras vidas y era más fácil desquitarnos con usted que admitir nuestros propios fracasos. Al menos era honesta. Y ahora que ya no me tienen para desquitarse, ¿cómo van? Mal, suegra. Muy mal. Rodrigo y yo peleamos todo el tiempo. Los niños están tristes. No tenemos dinero para nada. ¿Y qué quieres que haga yo, Yolanda? Me miró con ojos suplicantes. No sé, suegra. Solo quería decirle que me arrepiento. Y preguntarle si hay alguna manera de que nos perdone. La miré fijamente. Esta mujer que me había humillado durante años, que se había reído cuando su marido me escupió en la cara, que había vivido como reina con mi dinero mientras me trataba como sirvienta. Yolanda, yo ya las perdoné, pero perdonar no significa olvidar. Y definitivamente no significa regresar a la situación anterior. Pero ¿podría ayudarnos? Los niños pueden venir a visitarme cuando quieran. Siempre van a tener un lugar en mi vida. Pero tú y Rodrigo, ustedes hicieron su cama. Ahora duérmanse en ella. Se puso de pie con lágrimas en los ojos. Lo entiendo, suegra. Solo quería que supiera que me arrepiento. Se fue sin decir más. Yo terminé mi café observando cómo se alejaba con pasos lentos, derrotados. No sentí satisfacción viendo su miseria, pero tampoco sentí compasión. Esa noche, en mi cuartito en casa de Consuelo, me puse a escribir en un diario que había comenzado a llevar. Mi terapeuta, sí, había vuelto a ir a terapia, pero ahora por voluntad propia y con dinero propio, me había sugerido que escribiera mis pensamientos y emociones. Hoy vi a Yolanda. Escribí. Vino a pedir perdón. Se veía acabada, destruida. Hace 6 meses me habría dado lástima. Hoy solo sentí indiferencia. Creo que eso significa que ya sanó esta herida. Me di cuenta de algo importante. Durante años pensé que mi felicidad dependía de que mi familia me quisiera, me respetara, me incluyera. Pero resulta que mi felicidad solo dependía de que yo me respetara a mí misma. Tengo 72 años. No sé cuántos me quedan, pero estos años que me queden van a ser míos. Voy a hacer las cosas que me gustan. Voy a gastar mi dinero en lo que se me ocurra. Voy a decir lo que pienso. Voy a amar a quien me ame de verdad y voy a mantener a distancia a quien no sepa valorarme. Mañana Kevin cumple 15 años. Le voy a comprar una bicicleta con mis ahorros. No porque tenga que comprarle algo, sino porque quiero hacerlo. Y Brandon va a tener su regalo también cuando sea su cumpleaños. Rodrigo puede quedarse con su amargura. Yo me quedo con mi libertad. Cerré el diario y me quedé mirando por la ventana hacia el patio de Consuelo, donde las plantas florecían bajo la luz de la luna. A los 72 años había aprendido algo que debía haber sabido desde siempre. Que el amor verdadero nunca te pide que te humilles, que te empobrezcas, que te hagas pequeña. El amor verdadero te ayuda a crecer, te protege, te fortalece. Y si algo no te hace crecer, protegerte y fortalecerte, entonces no es amor. Es otra cosa disfrazada de amor. Una semana después, mientras compraba verduras en el mercado de la colonia Doctores, me encontré con doña Carmen, una vecina de mi antigua casa. ¡Ay, doña Esperanza! ¡Qué gusto verla! ¿Cómo está? Muy bien, doña Carmen. ¿Y usted? Pues ahí vamos. Oiga, quería decirle algo.
Todos los vecinos sabíamos cómo la trataban en su casa. Y todos pensábamos que qué lástima. Pero que qué se podía hacer, ¿verdad? Ajá. Pero cuando nos enteramos de lo que hizo usted... ¡Ay, doña Esperanza! Se nos hizo el mejor chisme del año. Por fin una señora que se defendió de un hijo abusivo. Usted es nuestro ejemplo. Me reí. Resulta que era una heroína local. Doña Carmen, uno nunca es muy viejo para defenderse de quien lo maltrata. Exacto. Mire, mi cuñada está pasando por algo parecido con su hijo. ¿Usted le podría platicar cómo le hizo? Y así fue como, sin planearlo, me convertí en consejera informal de mujeres mayores que estaban siendo abusadas por sus propias familias. Cada semana recibía visitas de señoras que venían a preguntarme cómo había tenido el valor de denunciar a mi propio hijo, cómo había logrado salir de esa situación, cómo había empezado de nuevo a los 71 años. Les contaba mi historia sin vergüenza, sin dramatismo, solo con la verdad. Y veía cómo en sus ojos se encendía esa misma chispita que se había encendido en los míos aquella mañana cuando me pregunté, ¿cuándo me toca a mí ser feliz? Algunas de ellas lograban cambiar su situación, otras no tenían el valor todavía, pero todas se iban sabiendo que era posible, que no era normal que los hijos abusaran de las madres, que merecían respeto sin importar su edad. Ahora, mientras escribo esto un año después de salir de esa casa del infierno, puedo decir con certeza, valió la pena. Valió la pena perder todo lo material para recuperar mi dignidad. Valió la pena que me llamaran loca por defenderme de quien me robaba. Valió la pena quedarme sola para encontrarme conmigo misma. A ti que me estás escuchando, te pregunto, ¿has vivido algo parecido? ¿Conoces a alguien que esté permitiendo que la familia la maltrate solo por miedo a quedarse sola? Coméntame tu respuesta. Y si esta historia te tocó el corazón, déjame tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien más que necesita escucharlo. Porque nadie, absolutamente nadie, merece ser humillado por las personas que supuestamente lo aman. Y nunca, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo.